Buenas noches, amigos de Onda Digital Televisión. Como siempre, les saluda el doctor Víctor Girao, quien les habla, general Wilson Barrantes, en su programa Contraataque. El día de hoy, como siempre, gustosos de estar nuevamente para tocar temas que impactan en la seguridad y defensa. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido nuevamente, aquí con gusto. Sí, gracias, de igual manera. Tenemos hoy día temas interesantes también. El primer tema es lo que el Congreso está tocando en materia de reforma electoral. Bueno, de la supuesta reforma electoral que la vamos a desarrollar más adelante. El segundo tema, Víctor. Dicen que la ex secretaria de Montesinos ha declarado que la señora Keiko Fujimori recibía dineros de Vladimiro. Eso sí, está complicado, nuevamente, ¿no? Sí. Bueno, ya esas son guerras internas. O lo hace para que se junte con Montesinos o lo hace para que se distancie de Montesinos. Una de las dos. ¿Y hay un tercer tema o ahí lo Sí, dejamos? hay un tercer tema, es sobre la procuradora Julia Príncipe, que parece que le están haciendo la camita para sacarle, ya con eso terminar de limpiar el escenario y seguir con el blindaje a Nadine y a Ollanta. Bueno, ese es otro tema también bien complicado para la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay un tema que definitivamente tiene, bueno, todos los temas que nosotros hablamos hoy día van a tener que ver con la moral, ¿no? Definitivamente. Bueno, amigos, nos vamos con el primer tema entonces y seguramente producción, no sé si tiene algo para ilustrarnos con el primer tema. Adelante, producción, por favor. El primer paso dado por el Congreso en la tan ansiada reforma electoral fue duramente criticado por los especialistas en la materia, que lejos de verla como un avance, le encontraron una serie de defectos. ¿Cómo calificaría estas modificaciones a la ley de partidos que ahora lleva otro nombre? Una deforma electoral. Se discuten artículos como, por ejemplo, cambiar el nombre de ley de partidos por ley de organizaciones políticas. ¿Qué sentido tiene? Y es que más allá de no tocar los puntos medulares en la norma, los especialistas no se explican cómo es que la OMPE va a calcular esos 38 soles con 50 céntimos que la norma permite para invertir en cada bien como parte del material de propaganda política. De manera que ese tipo de medidas, que pueden ser muy importantes, requieren que para su efectividad se le asigne a la OMPE facultades para un efectivo control. Porque de lo contrario no va a haber manera de verificar eso. Otra modificación que fue cuestionada es la de elevar a 4% el número de adherentes o firmas para conformar una agrupación política. Aseguran que tiene un efecto revés. Este artículo que hace creer que a mayor firmas, menos partidos dispuestos a entregar, no están así. Más aún, los falsificadores se llenarán de dinero. Tampoco vieron positivo elevar en 1% la valla para las alianzas electorales. Afirman que es poco para lograr sacar del juego a los partidos fantasmas. Tendría que haber sido como estaba en la versión original del dictamen, que es 2.5% por cada partido adicional. De manera que si van 3 partidos en una alianza, tengan que obtener 10%. De lo que se trata es de que las alianzas sean entre partidos verdaderamente sólidos. Lo que finalmente el Congreso aprobó ayer omitió cualquier referencia a la participación de los organismos electorales en las internas de los partidos. Toca ahora estar atentos a lo que ocurrirá la próxima semana en la Comisión de Constitución. Bueno, todos estos temas, mi estimado Víctor, tienen que ver con el tema de la moral y la ética. Lamentablemente este es un tema que en la política se ha venido a menos, ¿no? La moral y la política. Tiene que ver con la conducta primero la conducta personal, luego tiene que ver con la conducta de las organizaciones políticas y lo que venden. ¿Qué es lo que estamos notando últimamente? Lo que estamos notando últimamente es que todos aquellos aspectos que tienen que ver con la moral pública están totalmente alejados de ella, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ética también. Por más que hay un código de ética para los funcionarios públicos, un código de ética para el mismo partido, igual no hay, digamos, si bien es cierto existe el código, pero no hay una vigilancia que sancione, porque aquí la sanción no existe. Y de otro lado, por ejemplo, hay directivas deontológicas que tienen que ver con la forma de comportamiento de las personas dentro de la organización, igual.
Entonces, cuando vemos que las supuestas, como dicen, reformas o deformación de lo que ya está, no apuntan al tema de fondo, ¿no? Todos estos vagos suben la valla electoral para que ahora sea más de 5% de firmas para, digamos, poder formar un partido. O sea, estamos hablando más de 1 millón de electores, de 20 millones de promedio electores, el 5% estamos hablando de 1 millón. ¿Qué significaría eso? Que estos bandidos están poniendo la valla para que no entre ni uno más a la fiesta, solamente en base a ellos mismos que están. Pero resulta que los famosos partidos que están en la fiesta, estos han entrado con menos de 100 y tantos mil, con menos del 3%. Entonces, digamos, no es posible que se esté dando ese tipo de elucubraciones, ¿no? Porque si ellos han logrado su partido con 140, después subieron a 470, ahora ya suben a 1 millón, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si quieren que esté 1 millón, hagamos todos adentro. Ya, a partir para el próximo año, después del proceso electoral, todo aquel que quiera conformar un partido, incluyendo los que están elegidos, los partidos elegidos, tiene que acreditar con 1 millón, si que ellos verdaderamente quieren demostrarnos a nosotros que es ético, que estén entrar en una regla de juego uniforme. En lo personal nos parece que ese debería ser el camino. No sé, Víctor, ¿qué te parece a ti? Sí, y agregaría que el motivo por el cual hay tantos partidos ahora ya inscritos, Claro. Como 20. 22 están más o menos, y por ahí faltaría uno más que está a punto de inscribirse. Están a punto de inscribirse, sí. Y parece que hay otros más, pero son más de 20. Muy bien. ¿Por qué tantos partidos políticos? Por la sencilla razón de que es un negocio. Negocio. O vendo el partido, claro, que ha ocurrido ya anteriormente, o sea, claro, esto no es nada nuevo, no estoy inventando, claro. ya ha ocurrido. Sí, ya ha ocurrido. O vendo el partido, ¿no? O simplemente participo y empiezo a cobrar los cupos para aquellos que quieren participar en mi lista congresal. Pero de todas maneras es un negocio. Claro, visto cómo estaba funcionando ahora. Así es. Ya. ¿Y por qué todos quieren ser congresistas? Porque si logran llegar al Congreso, saben que va a haber la mermelada, la corrupción, el tráfico de influencias y todo lo que conlleva tener poder aquí en Perú, ¿no? Claro. Entonces, es una aberración que se pretenda pues ponerle ahora esos límites y seguir con el grupito que ya están conformados y que se siguen repartiendo la torta y quieren seguir repartiéndose la torta a ellos. Claro, ahí vemos que la verdadera reforma tendría que empezar por la reforma, por la administración del Estado, ¿no? Así es. Porque si, permíteme, te interrumpí por lo siguiente, ¿no? Porque en este establishment de cosas, como están las cosas en este momento, entonces no cambia nada, pues. ¿Por qué? Porque seguimos siempre partidos cascaros, centralizados en Lima, y no permitimos que los partidos tengan, digamos, una influencia nacional. No permitimos, porque basta con armar comités, sacar tus cosas y pocos partidos. Mira, se dan reglas, por ejemplo, como las que dicen, ningún personaje vinculado, dicen ellos, ¿no?, al terrorismo debe ser candidato, ¿correcto? Están en esa fórmula. ¿Y por qué no incluimos, si fuera así, a todos los partidos responsables de la producción del terrorismo? Entonces ninguno de los que está del 80 para atrás deberían ser pues candidatos. ¿Por qué? Porque ellos son los que originaron el problema de la subversión en el Perú. Pero más aún, siendo que el terrorismo ya se acabó, ¿no? ¿Y por qué no agarramos a los vinculados al narcotráfico? ¿Por qué no agarramos impedimos también que los partidos participen vinculados a la corrupción? Porque se entiende que eso es lo que más daño le está haciendo a la población, porque eso es el alimento, el caldo cultivo de la subversión. Entonces, no es ético, por eso digo, este tema tiene que ver con la parte moral. ¿Qué es la moral? Entonces llegamos a descubrir la moral. La moral es la parte profunda del ser humano que tiene que ver con su conducta.
y que está, digamos, involucrada en el tema ético, en el tema deontológico, forma de comportamiento que tiene que ver con eso. Pero básicamente para nuestro país, cualquier reforma, por la forma que nos hemos descrito, ¿no?, multicultural, multilingüe, multiétnico, tendríamos que tener una organización administrativa del corte federal para poder entrar en un proceso de reconciliación. Te interrumpí porque quise hacer acotación a que por encima del tema de la reforma electoral tendríamos que entrar a una reforma política. Eso es mi interrupción, no sé, estabas desarrollando tu idea y te la... Sí, no, está bien porque esto alimenta las ideas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, tú y yo, podríamos dar a conocer algo que quizás nuestros estimados televidentes no saben o han olvidado. Tú y yo tuvimos una experiencia, claro, ¿no? Ah. que Sí. Sentamos cátedra, pues dictamos cátedra, y fue la siguiente, estimados amigos. Nosotros participamos en un partido político denominado Juste. Así es. Y estaba el general Barrantes y yo, estábamos como número 1 y 2 en la lista congresal. De pronto nos enteramos por nuestro sistema de inteligencia propio que había un candidato que había puesto $2 millones, $1 millón por adelantado al presidente del partido para que lo pusiera en la lista congresal. Nosotros nos enteramos que lo había puesto como miembro de esa lista. Lo emplazamos al presidente del partido tal, Pinazo, ¿no? Pinazo, Juste, presidente del partido. Lo emplazamos a que nos diera si era cierta esa versión que nosotros habíamos recibido de muy buena fuente. Al comienzo lo negó, pero después con algunas informaciones más lo hicimos confesar que Cataño, el empresario aeronáutico en esa época y procesado o investigado por tráfico ilícito de drogas y otros delitos más, había puesto $1 millón para el número 1, o sea, en mi reemplazo. Pero no se atrevió, el presidente Pinazo no se atrevió a sacarme, sino a ponerlo a él como número 2 y a General Barrantes correrlo al número 3. No, ni siquiera el 3, de repente más abajo, porque venía, el que había pagado venía con todos. Venía con su grupo, ¿no? Bueno, entonces nosotros tomamos una decisión muy sencilla. Nos reunimos, General Barrantes y yo, lo emplazamos, dijimos, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llegamos. Sigue tú con tu proyecto, recibe tu millón, hazte millonario, en fin, nosotros nos retiramos porque no queremos participar en un político que efectivamente, cuyo presidente no tiene moral, pues. Claro. Ya tiene un compromiso con nosotros en el que habíamos invertido nuestro tiempo en la campaña y nuestro dinero. Claro. ¿No? Y él se vende, cual prostituta, a $1 millón por adelantado para que lo pongan en la lista congresal a Cataño, ¿no? Y bueno, a mí me dejaba con el número 1 porque no quería enfrentamientos conmigo él, pero sí, el general Barrantes lo empezó a ponernos en qué número. El asunto es que renunciamos. En el acto denunciamos a la prensa y salimos en todos los medios de comunicación y fuimos a la esquina de la notaría y le mandamos la carta notarial correspondiente y comunicamos a la OMPI, a todo el mundo que renunciábamos a ese partido por haber traicionado los principios y en este caso la ética y la moral. La moral. Claro, y entonces nosotros ya sabemos cómo es que se manejan estas cosas. Claro. ¿no? Y lo hemos vivido en carne propia. En carne propia. Y entonces nuestro proyecto en aquel momento fracasó. Y ahora tenemos los mismos objetivos, queremos participar en política, pero ahora estamos ya bien curtidos y sabemos perfectamente cómo es que se juega el partido o estos partidos se juegan en la cancha. Y entonces vamos a tener que tomar otro tipo de seguridades y previsiones para ver con quién vamos. Tenemos afortunadamente algunas propuestas. Y por eso es que lo que estamos hablando, cuando decimos la moral, estamos hablando de las costumbres, de la forma de cómo se comporta nuestra sociedad. Y cuando hablamos de la ética, estamos hablando de las normas y de los principios. ¿No? O sea, los principios que rigen la conducta de las organizaciones. Entonces, para decirlo de una manera gráfica, cierto que existen y están escritas principios, normas que están en los códigos de ética, pero cuando la moral es algo más completo, estamos hablando de la forma, de las costumbres, de los valores, de las cosas que están enmarcados en un contexto grande, ¿no?
Entonces ahí es donde vemos que queremos hacer reformas, pero estas dos cosas las dejamos de lado. Dejamos de lado porque no se castiga. Y entonces, como no se castiga, se deja amplio margen para que los dueños de los partidos lo conviertan en empresas, y son pocos los partidos. Yo, por ejemplo, te lo comento, me llamó la atención, por ejemplo, conductas en un Estado de Derecho, quienes ponen las leyes para la forma como deben realizarse los procesos electorales es el Congreso, ¿correcto? Y el jurado electoral es quien ejecuta estas normas. Entonces, mi primera crítica, por ejemplo, la hice yo cuando, forma fría, en abstracto y doctrinariamente hablando, cuando se armó la gran discusión producto del fundamentalismo con que ven estos problemas tanto la derecha bruta y achorada como la izquierda, vamos a decir, carroñera, ¿no? Que no entiende bien el problema. Se presentaba el Movadef al proceso electoral y sin ninguna regla escrita lo sacaron porque consideró que no debería estar no había ley. Entonces, en este concepto, lo ético viene contenido en una ley, ¿no es cierto? Pero no hay una ley, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar si las leyes son tan amplias que no castigan el narcotráfico, no castigan la corrupción, no castigan, digamos, si quieres, llámale la violación de derechos humanos, ya, todo lo que tú quieras, pero discutámoslos en una ley? ¿Para qué? Para que el jurado pueda ejecutarlas. Caso contrario, somos arbitrarios y entonces entramos en un tema que, te digo esto porque anoche tuve la oportunidad de ver en el canal N una discusión de dos personajes. Uno era Ibaceta, que ha sido presidente de la sala antiterrorista, creo, así llamada, del Poder Judicial, de la Corte Superior de Lima, y Tapia, un emeretista por ahí del MIR y toda esa jarana. Miembro de la Comisión de la Verdad. Y aparte miembro de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿cómo es posible? Mira, es como que en este momento vamos a preguntar, queremos establecer la historia de cómo funciona el sistema penitenciario y lo llamáramos a los injertos y a los destructores y a los macacos, a los retacos, a los hijos de no sé cuánto, a los elegantes de la Huerta Perdida, a los bandidos de acá de Corocochay, ¿ya? Para que todos ellos formulen cómo solucionar el problema de la delincuencia en el país. No te pases, pues. Y encima, a un hombre que en lugar de ubicarse como un hombre de Estado, se ubica como un fundamentalista que está buscando un espacio dentro de lo que llaman el partido en este momento de los fujimoristas, ¿no? Me refiero a mi amigo Marcos Ibaceta, porque yo ayer lo quise ver con más firmeza defendiendo la posición de un Estado sólido. Pero tenemos que pronunciarnos sobre esto porque no lo hemos visto. Y discutiendo un tema que yo en este momento, permíteme decirte, me imaginaba que estaba en el año 80, 85, por ahí. O sea, han pasado más de 20 y tantos años, ya podría decir 30 del 80, y estaba escuchando la misma discusión, y con el peligro de que mucho termocéfalo o mucho cerebro mononeuronal, unoneuronal o cerebro de avestruz que existen a montones en este país, recojan eso y sea también objeto de campaña. Entonces, todas estas cosas que estamos mirando no están puestas en la mesa. Cuando vemos en Colombia, como creo que fue el comentario de la madrugada del día domingo, Foro Latinoamericano que transmitía, no sé si fue el sábado o el domingo, bueno, pero ahí está, un especialista en seguridad y defensa de los Estados Unidos, que obviamente debe ser un personaje importante de sus agencias de seguridad, decía todo el proceso que se está resolviendo, que ya está en Cuba, aportas el 23 de marzo del próximo año se firme el acuerdo de paz. Pero independientemente de las cosas internas de Colombia, el mensaje es que la FARC entra a un proceso como partido político. Entonces acá estamos retrocediendo.
Acá queremos sacar, o sea, subimos el número de firmas, 1 millón, para poder armar un partido. Pero para los nuevos, entonces como no queremos que el club sea grande, vamos sacando también, a ver, a este también lo saco a este, también lo saco a este. Pero nosotros, los retacos y los injertos, nos quedamos adentro. ¿Qué país es este, hermano? Tenemos que protestar y hacer notar, y eso está contenido en el campo moral y en el campo ético. Entonces, todo lo que estamos mirando de las supuestas reformas, queremos reducirlo al campo moral y al campo ético, más chico. Todo lo que principios, normas de conducta, campo ético, y todo lo que es el gran marco que engloba las costumbres, los modelos de sociedad que hemos elegido en el campo de la moral. Entonces, aquí somos, discúlpame, grandes pendejos. Queremos hacer las cosas para nuestros propios intereses y no pensamos como país. No pensamos que este país necesita cambios fundamentales y sociales para integrar a una nación. Nosotros somos la nación peruana que está desintegrada y cada día más la queremos quebrar. Ese es un punto de vista. Lo estás diciendo, pero no precisas que es el Congreso de la República, este Congreso de la República, el responsable de que no se haga una reforma de esa naturaleza. Claro. ¿Y por qué es el responsable? Porque ellos quieren seguir con la mamadera, pues quieren ser los únicos para luego pasarse de un partido a otro, postular en otros partidos y seguir como congresistas 10, 15, 20, 25 años más con la mamadera. Eso es lo que quieren, eso es todo. Este es un tema que da para más y seguir conversando mucho más intensamente, pero vamos a seguir tocando ese tema, vamos a invitar a gente, mira, de todos los matices, porque acá hemos escuchado lo que nos cuentan pues algunos pseudos partidos, o partidos de izquierda, otros partidos, pero nunca los hemos escuchado, a ver si invitamos a la producción, nos invita la próxima semana para que vengan a ver representantes de tanto de los que han estado en el conflicto armado interno, de estos que están, que le llamamos los ex, ¿no? Para ver los ex qué piensan de esto, porque estamos hablando nosotros, pero vamos a escuchar a los ex, porque aquí está de moda los ex, ¿no? Hernando de Soto dice vamos a hablar con los ex, entonces vamos a ver qué cosas qué nos dicen frente a esto, porque ya hemos visto un travesti ideológico como ha sido Tapia hablando ayer, me sorprendió bueno, también se ha paseado con Marcos Ibaceta, que lo he visto media de vilona el día de ayer, bueno, pero ya queremos verlos acá, pues a ver, vamos a invitarlos acá, vamos a lanzar la invitación a través de producción para ver de qué manera tenemos una posición más amplia. No invitamos a los retacos, no a los injertos, porque están en el penal, pues, ¿no? Pero vamos a invitar a algunos elementos intelectuales de estos sectores para que nos den un punto de vista, ¿no? Y de repente algo vamos a sacar de todo esto. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Sí, por favor. Por favor, una pausa, amigos, y regresamos con el siguiente tema de la noche.